un montón. En el vivo va a jugar un montón, no va a hacer todo. Va a ser nada más algunas partes vocales. También para destacarse un poco, para jugar un poco con la voz. Yo creo que va a ir por ahí. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos una cosa muy especial. Hoy lo traemos a Jungkook con una canción nueva que sacó que se llama Seven, en un feat encima con Lato, como se diga. Es una rapera neoyorquina y encima vamos a hacer el versus. Como viste en la miniatura, vamos a hacer el versus versión de estudio y la versión en vivo que está transcurriendo en este momento. Estoy todo dormido, es súper temprano, no entiendo nada. Vamos a ver una parte y la vamos a ir comparando. No la escuché a la canción, así que estoy muy ansioso, necesito escucharla ya, porque me iba a quedar hasta tarde para filmar y después dije, ¿por qué no hago dos videos en uno? Ya está, hacemos el versus entonces. Y ahora sí, sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Puede parecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright. Independientemente a Jungkook, a cualquier cosa, hay problemas con el Content ID. Entonces no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver, mis chiquis. ¡Ay, qué ansiedad! ¿Qué onda? Sí. Me gusta. No me lo esperaba. No sé por qué me esperaba algo más yacerito, un poco más soul. La base, la voz sí va a ser seguramente media soulera, bastante melódica, pero la base no me la esperaba, pero ni de casualidad. Qué lindo ese run ahí abajo. Necesito saber si esto lo va a hacer en vivo. Ay, ya estará el vivo, a ver. No puede ser, voy a tener que esperar. A todo esto, me encanta muchísimo que la base sea una base muy rítmica, esté muy picada. Y la voz, aparte de Jungkook, que la verdad, lo que tiene él es que tiene muchísima musicalidad en la voz. O sea, la puede manejar como quiere y tiene una voz muy cantada, ¿sí? Y aparte es una voz tan ágil, ¿sí? Y ligera, que tiene esta posibilidad de poder hacer estas cosas súper rápido, muy ágil y sin tensión. A eso vamos. Che, pero la letra... Bueno, falta todavía. Vamos a ver un pedacito más. ¡Oh! Ok, nota más grave. Estamos hablando de la mitad de la octava 3. O sea, para nada grave todavía. Él tiene una tesitura bastante amplia, es muy agudo también. Sol sostenido 3 como nota más grave. Y una de las notas más agudas hasta el momento es la octava arriba. No, final de la octava 4, entrando en la octava 5 casi, a esto de entrar en la octava 5, con una voz mixta para la cual él tiene mucha facilidad, esto hay que decirlo, y vamos a ver si ya empezó el vivo y vamos a compararlo hasta acá. Ahí está, por fin chicos, me comí un montón de amagues, pero bueno, lo logramos, a ver. Ok, sí se siente que tiene un efecto en la voz que le duplica, ¿sí? La voz. Eso se hace para que suene un poquito más llenito, está buenísimo. Ok, lo simplificó. ¿Ves? Y antes era... Ok, tiene ese efecto. Ok, tiene una media pista, está muy bien. Más en esta situación que lo tiene que hacer solo, ¿sí? Bailando y solo.
me parece una muy buena opción tener una media pista atrás. Y me parece que está buenísimo que lo dejen claro también, porque esto de sacarse el micrófono y dejar que esa parte donde hay bastantes voces en la filmación, o sea, en la versión de estudio son muchas voces, está bueno que lo dejen claro, ¿sí? A ver acá cómo es. Está la voz mucho más al frente. Está la voz mucho más al frente en el estudio. Yo no sé si será por un problema de transmisión, que el sonido se siente, pero malísimo. El sonido se siente pésimo. Es por la transmisión, es obvio. Y la voz se siente atrás. La voz se siente muy atrás. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you by 7 days a week. ¿Ves? Lo que te digo, son muchas voces, es el mismo, duplicado un montón de veces. Deben ser 3, 4 tomas, muchas veces de la misma voz o de diferentes alturas y la van poniendo una acá, la otra acá y así. Entonces suena mucho más lleno. Que son las voces que después se quedan en la media pista cuando hace vivo. Ok, se siente ahí su voz, se siente, pero se siente muy poquitito. Qué agudo que es. ¡Ey, la coreo! Ahí. ¡Ey! Me encanta que esa parte la está haciendo mucho más hablada. Esa parte está hecha como mucho más natural, como más desestructurada, menos impostada. Esa es la palabra. En el estudio está mucho más cantada, pero en el vivo está como más desestructurada, ¿sí? La voz está mucho más al natural. Vamos a ver cómo sigue acá. You love when I jump right in. All of me, I'm a foreign. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Wind it back, I'll take it slow. Leave you with that afterglow. Show you what devotion is. Deeper than the ocean is. Vos sabés que está bueno también que le pongan autotune. A veces hay momentos de la canción donde se nota mucho, que es intencional, es para que se haga como ese quiebre, ¿viste? Entre nota y nota. Le da como un efecto más, como un efecto tal vez menos orgánico. Por momentos. Esa parte en vivo me encanta. El sí 4, ¿sí? Con voz mixta y después lo hace con voz de cabeza. No. ¿Un re sostenido? 5. No. Aparte con una voz súper potente, obviamente agarrándose del twang, ¿no? Para llevarlo, para hacerlo con más presencia. Cuando la voz es cada vez más aguda, va perdiendo cuerpo. Entonces, si vos le mandás nasalidad, se crea como una cierta punta que le da más presencia. A ver acá. ¡Ey! Bueno, viste, está bueno que haga estos ahorros, ¿no? De recursos. Canta la respuesta y no la pregunta. Vos en la frase tenés la pregunta y la respuesta. Por lo general, canta todo o se canta la respuesta nada más. O la pregunta nada más. ¿Para qué? Para tener un poco también como de ahorro de aire y etcétera. Y no necesariamente solo para eso, para tener ese ahorro, sino también le da como otra frescura en el vivo, ¿sí? Se usa muchísimo. ¡No! Me encanta. ¿No les da como impresión verlo con bailarines? A mí me da impresión. Bueno,
Está bien, tiene ese efecto que le duplica la voz. Y más en el agudo se siente más todavía. Como que da sensación de que está más lleno. ¿Qué onda? ¿Ves? Monday, Tuesday, bueno, ¿qué pasa? Dice, en vivo, lo más probable es que diga una vez los días y después, cuando se repite esa parte, haga todo el ornamento que hay atrás. Escucha. ¿Entendés? Entonces en el vivo se va jugando con eso, porque no se puede hacer todo tampoco, porque imagínate que están las dos voces juntas. Entonces es obvio. Leave them clothes at the door. What you ain't for? Better come and hit your goal. He jumping in both feet. Going to the sun up, we ain't getting no sleep. 7 days a week, 7 different sheets, 7 different angles, like could be your fantasy. Ey, me recopa la onda de esta mujer. Open up, say ah. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Fuck it, let's sleep in. Yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Lo amo. Para, me llamó mucho la atención la forma de rapear que tiene ella. De una voz muy natural. No es una voz muy impostada, es una voz hablada, obviamente, pero me pareció muy neutra, ¿sí? No me parece que esté impostado nada. Obviamente debe tener otras facetas u otros sonidos también para hacer, pero me gustó que sea bastante neutra. Decime que está, ¿no está? Oh. Muy bien, él. Cha, cha, cha. La tiene clarísima. Vamos a terminar de ver esto. Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you right 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, acá yo siento que en el vivo va a jugar un montón. En el vivo va a jugar un montón, no va a ser todo. Va a ser nada más algunas partes vocales. También para destacarse un poco, para jugar un poco con la voz. Yo creo que va a ir por ahí. Que es lo más normal. ¿A alguien más le encanta el video? Es rara también la canción. O sea, está dentro de él. O sea, está dentro de su onda. Pero hay como un cambio, ¿no? Se siente algo distinto. Quiero que me dejen en los comentarios qué piensan de la versión de estudio del video. A ver si juega como dije. Fue una lástima, la verdad, el tan mal sonido del streaming, de lo que se estuvo viendo. Si quieren que después veamos la versión en vivo, cuando ya esté mucho mejor, cuando se vea bien el video, cuando todo eso, me lo dejan en los comentarios y hacemos una segunda parte viéndolo mucho mejor. Pero quería hacer todo esto del estreno, todo eso, porque la verdad que me parece una situación bastante importante. Que él esté sacando una canción ahora me parece bastante importante y que estemos todos atentos y como todo eso me encanta. Sí vi que hubo cosas que no hizo en el vivo, eso me desesperó un poco, pero a la vez tampoco espero que sea como en la versión de estudio, porque las versiones de estudio nunca son naturales al 100% y yo quiero escuchar bien
la voz más real, ¿entendés? Entonces, que haya jugado, que haya hecho alguna que otra cosa diferente, o que haya cantado partes de la rapera Lero, pareció que estuvo bien. Vocalmente nosotros, chicos, sabemos que JK es espectacular, que tiene una tesitura bastante amplia, que puede rapear y que puede cantar una melodía súper ligada y que no va a tener ningún tipo de problema. Imagínate que está entrenado hace 1000 años también. Díganme qué les pareció la canción, díganme qué les pareció el vivo. Y si quieren que hagamos una versión en vivo que se escuche mucho mejor, porque la verdad es que me quedé con un sabor de boca raro con el vivo, pero por la transmisión. Amis, ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Suscríbanse, pónganle me gusta, comenten y activen la campanita. Beso, chao.